Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. Wow, ahora sale mensajito. No había visto esto. Yo tampoco. Ahora avisas. Parece un listening de inglés. Un listening. Sí. Bueno, amigos, un saludo especial, un nuevo episodio de Astrosinergia, nuestro 8º episodio. Ya llevamos casi 2 meses, un poquito más, grabando con estos grandes amigos a quienes saludamos. Eva desde Zaragoza. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola equipo, muy bien, todo bien. Qué rico. Rafael e Irene desde Sevilla. ¿Cómo estás? Hola. Y nuestro amigo Carlos desde Bogotá, Colombia, quien les habla, Jairo Fonseca también. Hola, Carlito. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué alegría, un nuevo encuentro, una nueva sinergia. Una nueva sinergia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de alguna u otra forma nos atañe directamente pues, a todos, ya sea porque todos lo tenemos presente y porque en algún momento lo hemos vivido, lo estamos viviendo en primer retorno y otros en segundo retorno, y es el retorno de Saturno, el tiempo de madurar. En esencia, este es un retorno que normalmente se da entre los 28 y 32 años, y ahorita vamos a hablar un poquito en detalle de este ciclo. Y es uno de esos grandes ciclos, como muchos más que tiene la astrología, que de alguna u otra forma nos invitan a darnos cuenta. Y en este caso específico... Ay, Jairo. Se congeló. ¿Se congeló? Ahí, ¿ya? Te quedaste congelado Saturno, te está... Sí, Saturno te congeló. Me congeló. Ahí ya estoy. Ya está. Sí. Has vuelto. Ok. Bueno, ahí editamos si hay que editar, vamos a ver. Les estaba contando que en astrología, pues, encontramos, o en la vida misma, encontramos muchos ciclos que normalmente los seres humanos de forma consciente identificamos, algunos, otros no los identificamos. Por ejemplo, uno de los ciclos más comunes es cuando estamos llegando a las décadas, ¿no? Los 20, los 30, los 40, los 50, que son décadas que de alguna u otra forma nos marcan un referente. Los 30, pues en especial tiene ese cambio de dejar de ser adultos, dejar de ser jóvenes, a empezar a ser ya adultos jóvenes y de alguna u otra forma cumplir 30 años desde el punto de vista psicológico. Y ahorita, Irene, tú también nos darás una pequeña ampliación. Marca un gran referente. Y sumémosle a eso que para algunos seres humanos coinciden los 30 años. ¿Otra vez? ¿Se congeló otra vez? Se congeló otra vez, sí. Yo creo que hasta lo dejaría, es juguetón, es Gemini. Bueno, pues vale. Sí, es la trampa de Saturno. Empezamos con Mercurio en sombra, vamos a retrogradar enseguida. Con algunos, cumplir 30 años, pues marca ese gran referente del tiempo de madurar. Entonces hoy vamos a hablar del retorno de Saturno y qué tiene que ver con el asumir procesos de madurez, de responsabilidad, especialmente también en el tema del emprendimiento y empresarial. Entonces, mi querida Irene, yo creo que arranquemos contigo. ¿Qué, desde el punto de vista psicológico y astrológico, qué implica un retorno de Saturno? Bueno, desde el punto de vista psicológico, claro, por una parte está el proceso mental, ¿no? De tengo una década más, mi edad ya no empieza por el 2, empieza por el 3. Y que lógicamente es una barrera a nivel psicológica que rompemos. Y luego también está la parte de la sociedad, de lo que la gente espera de mí, porque ya tengo más de 30 años, ya salí de la veintena, ¿no? Entonces ya la gente espera determinadas cosas de mí, hay unas expectativas puestas en mí y también la persona tiene expectativas sobre sí mismo, sobre lo que pensaba que iba a estar haciendo a esa edad y luego se encuentra que está haciendo, que normalmente difiere muchísimo. Y luego, pues en el punto de la astrología, lógicamente va en la misma línea porque no van a ir separadas y es así también. Saturno tiene mucho ese carácter de enfrentarte con esas expectativas sociales, también con hacerte madurar, con traerte alguna responsabilidad o
obligación que te hace tener que, pues, que ponerte las pilas, que demostrar que de verdad eres un adulto y que muchas veces que seas tu propio jefe también, que es una cosa como muy típica del retorno de Saturno. No solo por el emprendimiento, que también porque es un momento en el que mucha gente emprende, pero incluso los que no emprenden, también es un momento en el que uno tiene que sacar la fortaleza de ser la persona mayor en los grupos en los que está. Entonces va a tener que liderar o va a tener que de alguna forma ponerle límites a los demás. Así que también tiene que ser como el que se pone límites a sí mismo, su propio jefe, ¿no? Y se toma en serio a sí mismo y sus proyectos de futuro. Y en un punto más espiritual, personalmente yo he observado como mucha gente en el retorno de Saturno descubre la astrología o cambia su percepción del mundo. O sea, es que hacen un cambio súper grande muchas personas en el retorno de Saturno. Y bueno, pienso que eso tiene que ver también con esta característica de Saturno de ser la barrera entre los planetas de dentro del sistema solar y los transpersonales. Cumple con ese rol de ser barrera, y creo que eso es lo que hace pues, que para muchas personas también sea un momento de mucho despertar espiritual y de plantearse, oye, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Y bueno, tiene que ver también con el propósito de vida en realidad, aunque el propósito de vida es el sol, pero Saturno tiene mucho que ver con el destino, con lo que la persona vino a hacer aquí, con la corrección, el karma o como cada uno lo llame. Entonces eso, claro, si eso lo relacionas con el Sol, con que cerca del retorno de Saturno también pasa que la persona vive un retorno nodal inverso y vive un Júpiter de tránsito en oposición a su Júpiter natal. Todo eso pasa a la vez. Entonces, imagínate el cóctel para que sí o sí tú florezcas, ¿no? Para que sí o sí tú digas, este es el que vine a ser y voy a hacer todos los esfuerzos por ser. Ok, una explicación muy concisa, muy directa de lo que es ese momento especial que de alguna u otra forma la mayoría de seres humanos vivimos. Carlos, ahorita este micrófono estábamos hablando precisamente del retorno de Saturno, porque para algunos seres es como tan evidente y se vive más que para otros. Hay personas que es muy claro que hacia esa edad se vive algo fuerte, que es una invitación que la vida está dando a asumir una responsabilidad. Pero hay otras personas que de pronto no lo ven tan manifiesto. ¿Esto por qué consideras esa edad? Mira, acá hay algo importante. Yo estoy en mi segundo retorno de Saturno y he logrado verificar que a nivel espiritual hay una proporción. De 0 a 30 años se viven experiencias, de 30 a 60 se asimilan y de 60 a 90 se trascienden. Entonces, cuando tú logras comprender, como dice Irene, que hay un límite entre lo interior y lo exterior, son ciclos de integración espiritual. Entonces, cuando tú empiezas de los 30 a los 60 años, ya hay otro tema ahí de integración espiritual. Y después viene la trascendencia. Entonces, Saturno, evidentemente, cuando llega a los 30, a los 60 o inclusive a los 90, lo pone a uno a vivir ciertas experiencias que uno no ha vivido. A nivel cabalístico, Saturno es el diablo. Y el diablo tiene que ver con esa ignorancia que hay que trascender, hay que ver la vida como realmente es. Y eso es a lo que nos obliga. Como decía Irene, te obliga a salir y asumir los límites de tu vida y a ver la realidad. Entonces, en cada una de estas etapas, esa confrontación de estructuración te obliga a renacer. Por eso no es tan fácil para muchos enfrentarse con esa época de redimensión. ¿Sí? Digamos que ahí se puede ver. El ejercicio aquí, Carlos, podría ser cuando tú ya tienes elementos para la toma de conciencia, no necesariamente habría que vivir esos escenarios en ese orden, o sea, vivir, asimilar y trascender.
No, sí lo es, porque de alguna manera los primeros 30 años tienes que llenarte de ignorancia para ir trascendiendo. Los segundos 30 años tienen que ver con una integración filosófica y una comprensión de la vida. Y de los 60 a los 90 es, tengo que soltar lo que me está pesando para poder vivir espiritualmente un nuevo proceso. Indefectiblemente te lleva a eso. Lo que pasa es que si lo ves desde las técnicas como la proluna, hay personas que nacen adultos, viejos y se van volviendo jóvenes. Entonces, no hay que pontificar, pero sí es un ciclo interesante, ¿sí? Ok. Hay que contextualizar. Bueno, aquí en el grupo tenemos a un amigo que está, blanco es gallina lo pone, precisamente viendo su retorno de Saturno. Tú tienes ya 30 cumplidos, ¿no, Rafa? Los cumplo el 1 de julio, Jairo. Ah, estás ya ahorita a puertas de todo esto que estamos diciendo. A puerta, pero ya lo noto, claro. En primera persona, ¿cómo estás viviendo este retorno? Yo, que es mi primero de momento, pues bien, porque me está dando el elemento que me faltaba, ¿no? Yo tengo Saturno en Acuario en la 12, de hecho hablaba en el paje de bastos con Irene también un poco de eso esta mañana. Entonces, la casa 12 también tiene que ver mucho con el abandonarte y creer, ¿no? En el tener fe en el que hay algo más, algo oceánico, ¿no? Neptuniano ahí. Entonces, para mí el retorno de Saturno ha sido para empezar, volverme astrólogo, porque yo siempre tuve muchísima inquietud con la astrología, pero no me dedicaba a esto. Es una puerta que tenía cerradísima porque pensaba que era inviable. Y fue acercarse Saturno poco a poco. Y bueno, empecé en el paje de bastos con Irene, que la conocía de unos meses antes. Y luego, fíjate, Astrosinergia, ¿no? Es un reporte que está apareciendo ahora en este retorno. Entonces, yo creo que a mí lo que me está trayendo es tener fe en lo acuariano. Al final, Acuario o la energía de Urano son un poco, como yo digo, los patrones de la astrología. Y en la casa 12, que tiene que ver mucho con la fe, a mí me está trayendo el creer que hay una espiritualidad real, que es tangible, que se toca, que es demostrable y que es aplicable en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en el ámbito financiero, económico, laboral en general, pero también sentimental en todos los ámbitos, ¿no? Y que es más que verificable y que solo me hacía falta creer en ello, ¿no? Entonces, yo que encima tengo Saturno retrógrado en mi carta natal, yo me ponía muchas trabas, cuestionaba mucho mis creencias, siempre andaba con pies de plomo y al mismo tiempo era mi propio jefe, ¿no? Entonces me daba mucha caña con este tipo de temas, y ahora que llega el retorno de Saturno es como que Saturno me está invitando a que tenga fe en aquello que me gusta, en aquello en lo que creo y en aquello que además es verificable, ¿no? Ha sido una época de madurar mucho, porque muchos de los contratos que he ido haciendo también desde el ámbito de los recursos humanos han ido llegando con el retorno de Saturno, muchas oportunidades, y a mí me ha traído mucha madurez desde el ámbito más de creer en lo que soy capaz de hacer, ¿no? Súper. A los 30 años. Bueno, todo este ejercicio que hemos hecho hasta este momento es para contextualizar desde el punto de vista astrológico lo que significa Saturno y eventualmente los retornos que nos pueden implicar, que es cada 30 años aproximadamente este retorno. Algunos lo tendrán un poquito más rápido, otros se les demorará, básicamente por ese ejercicio de la retrogradación, pero sí es la invitación a asumir ejercicios de responsabilidad. Y de alguna forma la vida, consciente o inconscientemente, en esa edad pues nos está invitando a ser responsables. Ahora, ¿cómo conectamos el ser responsables, el ser maduros, el tener estructura con el ejercicio empresarial? De alguna forma, lo hemos venido hablando en los últimos episodios, el emprendimiento necesita de estructuración, necesita de responsabilidad, necesita de experiencia. Y eso es algo que de alguna forma Saturno nos está invitando a realizar. En los temas de emprendimiento, Eva, ¿tú cómo ves ese ejercicio con los emprendedores cuando tienen cierta edad? De pronto, Irene nos lo comentaba al comienzo, a los 30 años, como que de alguna otra forma muchos
asumimos, oiga, quiero darme la oportunidad de ser independiente en mi vida, quiero asumir un proceso productivo en el cual yo tenga más control, o la vida te pone situaciones en las cuales te toca ya de alguna u otra forma hacerte a un tema de responsabilidad productiva. Pero tú en tu experiencia con emprendedores, con empresarios, ¿sí has visto que los 30 marquen como un antes y un después? ¿O independientemente de la edad, el ejercicio de la responsabilidad, de la estructuración es algo que debemos tener lo posible siempre presente en nuestros emprendimientos? Pues mira, yo estaba ahora reflexionando cuando estaba escuchando tanto a Irene como a Carlos, porque yo pensaba en mi propio retorno de Saturno y ahora caigo en cuenta, porque para mí el tema profesional ha sido muy importante, pero ahora caigo en cuenta que hubo un hito muy significativo en mi vida en torno a los 30 y fue el siguiente. Yo tengo un Saturno retrógrado en casa 8 y a los 30 yo me compro mi casa. Me compro mi vivienda. Entonces, realmente, primero es un ejercicio, me parecía súper bonito cuando decía Irene que al final lo que te pide Saturno es que vayas cumpliendo con tu propósito de vida y conectes con un sol. Yo tengo un sol en casa 1 que al final creo que es una invitación a ser yo misma, ¿no? Y entonces eso lo conecto con el hecho de que cuando yo estoy en torno a esa fecha, yo decido comprarme un piso para independizarme. Yo vivía con mis padres, pero no era el clásico concepto de me voy con mi pareja o me caso o me voy a vivir con alguien, sino es me voy a vivir sola. Entonces, esa parte es como, por lo menos en mi caso, yo tengo casi 49, pues bueno, no era el escenario que más le agradaba a tu familia. De hecho, yo recuerdo mucho a mi madre pues con ese rol un poco de madre víctima de, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te falta? Si estás bien aquí, si entras y sales cuando quieres, tienes la ropa limpia, la comida en la mesa, pero es una llamada a hacerte cargo de tu vida y yo opté por comprar, con lo cual evidentemente es un compromiso a empezar a estructurar mis finanzas. Y Claro, ahí está siempre Saturno en la 8. ahí está Saturno en la 8. Ahora cuando se escuchaba he caído. Y claro, siempre está el concepto de cuando uno pasa de esa etapa en casa de sus padres en las que, bueno, si más o menos las circunstancias se permiten, pues estás cómodo y se te provee de todo, a pensar en asumir tu primera hipoteca y decir, ¿podré pagar? ¿Seré capaz de? ¿Viviré a pesar de tener que pagar las hipotecas? ¿Tendré dinero para salir a cenar un día? Y entonces, claro, toda la responsabilidad te cae. Y entonces entiendo que forma parte de las etapas de vida. Conectando, eso es que lo he recordado ahora y me ha parecido como muy, muy interesante, ¿no? Ilustrador. Esta reflexión porque me sucedió eso en torno a los 30. Yo, de hecho, salí ya de casa de mis padres con 31. Y conectando, Además, perdón, Eva, tú tienes luna en Capricornio, ¿no? yo tengo luna en Capricornio, Que está sí, regida por Saturno. está regida por Saturno. Entonces, y en casa, bueno, pues 3, en fin, la comunicación, el sentir yo sola, me acuerdo perfectamente la primera noche que yo paso en esta casa, el concepto de pasar de estar en una familia a estar solo, entonces, bueno, es un paso más. Y De todo ser tu propia madre, ¿no? También, oye, pues me voy a hacer la comida, voy a cuidarme. Que eso, la luna en Capricornio, Luna en Capri con tela, ¿eh? Para estas Saturno de cosas. gente de... todo. Y sobre todo, claro, cuando tú conectabas con que Saturno invitaba a ese propósito de vida en relación con el Sol, quiero decir, al final yo paso, ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? De esa etiqueta como de niña buena a empezar a manifestar, no es una rebeldía, sino una necesidad de evolucionar, porque al final forma parte de la evolución, pero no apoyada, no bien entendida. Yo creo que ahora los padres con hijos de 30 o 30 y tantos en muchas ocasiones están deseando que empiecen a funcionar por su cuenta, pero en mi caso no era así. Pensaban que, bueno, mi madre por lo menos lo tomó mal pensando que era como una especie de afrenta, ¿no? ¿Qué te hemos hecho para que te quieras ir de casa? Y dices, no me has hecho nada, simplemente es una evolución. Entonces, Fíjate que es integrar el segundo ciclo
que Saturno te promete trascender e integrar. Vale. Así es, así es. Y bueno, me parecía interesante conectar con esto y en relación con la pregunta que hacías, Jairo, de en el mundo de los emprendedores, es posible, a ver, cuando uno termina la carrera tiene en torno a 20 y tantos años y entonces yo, por lo que he detectado cuando he impartido formación a emprendedores, es que cuando los emprendedores acuden a esas formaciones, por lo menos en donde yo vivo, se imparten, se les puede facilitar acceso desde las instituciones y la administración, lo que quieren es hacer realidad un sueño, pero yo siempre detecto que falta mucha estructura. Entonces, quizá con el paso del tiempo la pena es que, o bien, a lo mejor, eso también me está conectando con que a lo mejor cuando tú les envías el mensaje de que al sueño hay que ponerle estructura, parece que le estás quitando ilusión a ese sueño. Pero a lo mejor es que ellos no lo están detectando. Lo normal es que alguien que quiera emprender por cuenta propia, que tenga ese gen emprendedor, lo inicie muy poquito tiempo después de terminar una carrera y pueden ser 24, 25, 26. En otras ocasiones, cuando ya vienen quizá más avanzados, es porque terminaron una carrera, trabajaron por cuenta ajena, quizá probaron esa experiencia de trabajar por cuenta ajena y desde esa responsabilidad y esa estructura que igual te puede dar un cambio de visión del retorno de Saturno, deciden hacer algo distinto y ahí sí que quizá la llamada de, hey, el sueño está muy bien, pero tiene que aterrizarse, poner estructura y sobre todo que sea viable, empieza a calar. Porque yo formo parte de donde yo vivo de unas formaciones a emprendedores y tengo compañeras que se ocupan de la parte, digamos, más económico-financiera y les hacen aterrizar los proyectos y los planes de negocio y es lo que más les espanta a todos. Todo el mundo quiere hablar de cómo lanzar, del marketing, de las redes, pero aterrizar los números, poner una Excel, aunque solo sea para entender los costes, entender los márgenes, diseñar ese público objetivo al que le vas a vender, cuántas unidades vas a vender, cuánto es el importe que te supone a ti cada mes levantar la persiana real o virtual. Entonces, ahora lo pienso y quizá tenga un poco que ver con que falta esa edad para el retorno de Saturno. Esa es la reflexión que hago. Sí, un Yo momento. quería añadir también que, claro, el retorno de Saturno en el ámbito del emprendimiento, pero como bien señala Eva también, hay personas, en mi caso también ha sido ese, donde pruebas un poco el cuenta ajena, ¿no? Pruebas el de salir de la carrera, voy a buscar un trabajo de lo, en principio, lo que he estudiado o de lo que la sociedad esperaba de ti, ¿no? Y puede que te guste y tu retorno a Saturno sea hacerte especialista de aquello en lo que estabas destinado en principio a trabajar, o puede que ocurra lo contrario, que ese retorno de Saturno te vaya dando como esas herramientas de, oye, mira, esto no es lo mío, no me voy a hacer cargo por aquí, me voy a hacer cargo de otra forma. Porque a veces viene muy bien tener una experiencia laboral previa antes de ser autónomo, de dar el paso, porque tienes un bagaje, sabes cómo funciona el mercado, sabes cómo funciona el tipo de empresas donde te has movido, ¿no? Sí, sí, sí. Y es claro, ahorita oyéndolos a todos con sus reflexiones, es más que una limitación, que una restricción, que es la que normalmente se asocia a Saturno, es la invitación precisamente a tomar control. Y a tomar control implica asumir elementos que en algún otro momento no se asumían. Básicamente, sobre todo con el primer retorno, tiene que ver mucho pues, precisamente con la vitalidad y con la característica propia de la juventud, ¿no? Que la juventud en esencia es una energía, gran energía y gran movimiento y gran enfoque hacia de pronto sueños que de alguna u otra forma son válidos, pero si no los aterrizamos en una realidad 3D, pues van a tener muy poco desarrollo. Es lo que tú decías, Eva, de aterrizar esos grandes emprendimientos o grandes ideas que se tienen y que normalmente cuando llegamos a los fríos números es cuando empezamos realmente a evaluar qué tanta aprovechamiento podemos tener de nuestro emprendimiento.
Bueno, es claro que sí, que el retorno marca un punto importante, un punto de inflexión en este ejercicio del emprendimiento específicamente, que tiene que ver mucho también con el tema personal. Obvio, nosotros somos, nuestros productos, nuestras empresas, nuestros servicios, nuestros emprendimientos van a ser en gran parte, sobre todo al inicio, un reflejo de quienes están detrás, liderándolos y gestionándolos. En algunos episodios hemos venido hablando también de la importancia de que todo emprendimiento tiene también asociado su tema natal. En los emprendimientos en específico, Carlos, ya el tema natal de una empresa, de un emprendimiento, el arquetipo de Saturno hace referencia a que, y normalmente pues ese primer retorno pues se ha reflejado 30 años después. O sea, si estamos hablando que un emprendedor a los 30 años, un grupo de emprendedores inicia su emprendimiento, ese primer retorno pues tendrá un tiempo después para manifestarse 30 años. Sí. Entonces, en estas primeras etapas tempranas de los emprendimientos que normalmente nosotros tenemos que hacer evaluaciones es en los primeros meses, 2 años, 3 años. ¿Qué ejercicio juega ahí Saturno? Digamos que Saturno a nivel empresarial te habla de toda la estructura organizacional. Entonces, dependiendo de donde tengamos a Saturno, si una persona monta una empresa hoy, va a tener a Saturno en Acuario. ¿A qué lo está invitando? A montar una empresa con una estructura muy flexible a nivel de tecnología. Entonces, a nivel empresarial, nos dirá cuál debe ser la estructura de la empresa. Fíjate que voy a hacer una analogía. En astrología médica, Saturno rige los huesos y rige toda la estructura del ser humano, también la piel. Entonces, uno no puede construirse a sí mismo si no tiene una estructura de piel y de huesos que le dé límites. Esa es la metáfora a nivel médico. Pero a nivel empresarial, Saturno te va a decir cuál es la estructura que tiene que vivir la empresa. Y en las revoluciones solares de las empresas, tú tienes que ver qué estructura se está moviendo y el por qué y el para qué. Entonces siempre nos va a hablar del límite de lo que hay que construir o de lo que hay que transformar. Por ejemplo, Rafa, que tiene formación en arquitectura, Saturno tiene No, que en ver recursos humanos, con... Irene. Y en arquitectura creo que tú, Irene, o Irene, exacto. Irene. Saturno es el diseño de los límites que no puedes mover. O sea, si tienes 40 metros, tienes que construir sobre 40 metros o destruir sobre 40 metros para rehacer. Entonces, Saturno a nivel empresarial es eso. ¿Qué estructura tengo? ¿Cómo la he construido? ¿Y qué hay que Claro, cambiar? piensa, Carlos, que yo, por ejemplo, que es que lo que me dedico es a los recursos humanos, también es otra estructura arquitectónica, que sería la de construir equipos con un presupuesto limitado, ¿no? Porque cuando te dedicas a los recursos humanos, bueno, tienes una vacante, pero ¿cuánto podemos darle al candidato? ¿En qué puesto va a trabajar? ¿Cuántas vacantes tenemos? Nos gustaría cubrir 3, pero tenemos dinero para dar, de alimentar a 3 bocas, tenemos para pagar 3 nóminas, ¿no? También es una arquitectura al final, con Saturno de arquitectura en todas partes. Astrosinergia es Saturno en Acuario. Y aquí estamos 5. Astrosinergia es Saturno en Acuario. Y ese Saturno rige en astrosinergia la visión filosófica de los miembros de astrosinergia, porque Capricornio está en las 7. O sea, es una visión colectiva de cómo transformar la humanidad. Saturno en Acuario hablando desde las 7. Entonces, fíjense que se aplica de manera mágica la visión empresarial o la visión personal. Digamos que Y además trabajando en equipo, además. Bajo ese Que muy ejercicio, acuariano. digamos, gestionar empresas, emprendimientos en esta época tendría
esa característica donde la estructura de ese emprendimiento tiene un eje fundamental basado en la energía acuariana, que en esencia es trabajar en equipo. Claro. Exacto, y es natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humanidad necesita, antes de que Urano entre a Acuario, cambiar estructuras. Es que todo va conectado. Urano, Neptuno y Plutón a nivel del universo obedecen a la ley de 7. Cada uno se mueve cada 7 años. 7, 14, 21. Y esa proporción energética nunca se puede olvidar. Urano hace cambios cada 7 años, Neptuno cada 14 y Plutón cada 21. Esa proporción mágica siempre está. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, hagamos una invitación muy especial a aquellos emprendedores que están rondando los 30 años, nacidos en el 90, 91, 89, 92. ¿Por qué? Porque en esencia, gran parte del cambio que de alguna u otra forma estamos gritando desde muchas latitudes a nivel de humanidad, siento yo que desde el ejercicio del emprendimiento se puede hacer bastante en cuanto a formar seres felices. Eso lo mencionábamos en el último podcast. Seres felices de alguna forma hacen emprendimientos felices, crean empresas felices, pueden generar entornos de felicidad en cuanto a su hábitat natural. Entonces, esta generación de emprendedores que estén rondando por los 30 años, que actualmente estén con su retorno, tendrían, a mi modo de ver, una gran responsabilidad precisamente en ser garantes de empezar a manifestar ese cambio que de alguna forma todos estamos anhelando. Obviamente, pues, quienes tenemos ya un poco más de edad y ya hemos tenido nuestros retornos, pues también estamos en ese ejercicio apoyando, pero sí hay generaciones que están de alguna forma teniendo momentos claves. ¿Qué consejo cada uno de ustedes les daría? Pues empecemos por Rafa, tú, siendo protagonista directo, a los contemporáneos de tu generación, pero ustedes también, amigos, basados en su experiencia personal, ¿qué consejos podríamos darle a estos emprendedores, a estos hombres, a estas mujeres que de alguna u otra forma estén en estos momentos de su vida viviendo este momento? Empecemos por ti, Rafa. Bien, bueno, pues un consejo con dos vertientes, ¿no? Desde el punto de vista más psicológico, más astrológico, que entiendan su carta natal, si creen en la astrología, si les gusta la astrología, que detecten dónde está Saturno, qué hace Saturno, qué aspectos hace, recibe, en qué signo está, en qué casa, y que vean un poco cuál es su misión más de arquitectónica, ¿no? Que averigüen qué han venido a hacer, qué han venido a construir, qué cimientos han venido a edificar, ¿no? Y cuando los detecten, que no tengan miedo, porque Saturno son los miedos si lo vibramos mal, si lo analizamos mal, pero si lo vivimos como hay que vivirlo, Saturno son las responsabilidades y las metas arquitectónicas, ¿no? Cómo cimentamos nuestra vida. Entonces, el consejo es: detecta qué se te da bien. Si no sabes de astrología, no pasa nada. Detecta qué se te da bien, detecta en qué eres bueno y responsabilízate de ello. No tengas miedo a seguir adelante, porque es el momento para seguir adelante. El retorno de Saturno, la crisis de los 30, está hecha para eso, para que, aunque tengas una crisis, acabes saliendo de ella más fortalecido que nunca y cimentándote en base a lo que tú eres, que es lo que quieres ser en el futuro, ¿no? Excelente. Eva. Sí, pues mira, yo recupero la reflexión de Carlos, que me parece súper gráfica, para que la gente entienda a Saturno. Al final, tu cuerpo físico sin esqueleto y sin piel no se sostendría, sin esqueleto no se mantendría en pie y sin piel estaría constantemente agredido por el entorno, ¿no? Entonces, en el mundo de la empresa, del emprendedor, que el emprendedor entienda que la estructura del negocio es fundamental, pero casi, fíjate que mi llamamiento casi va a ser más hacia las personas que todavía no están en el retorno de Saturno. Porque las que están en el retorno de Saturno sí que es posible que ya sientan esa llamada. Pero las que no están en el retorno de Saturno y van a emprender en torno a los 20, 20 y tantos, no llegando a los 30,
todas esas fantasías tienen que volver, insisto, a ser aterrizadas, estructuradas y planificadas, porque si no, los proyectos que ellos sueñan no se van a llevar a cabo. Y yo sé que después hay mucha gente que se frustra y que realmente desiste de ideas que pueden ser estupendas, pero que simplemente les falta esqueleto. Entonces, que entiendan que es necesario el esqueleto. Si uno trabaja con gente, porque a lo mejor hay alianzas con gente más mayor que pueda estar más en torno a ese retorno de Saturno, que no se interprete esas llamadas a la estructura y a la organización y a la planificación como un poco esa persona que es un poco cenizo o que te está quitando ilusión, porque alguien tiene que poner esa voz de un poco de sabiduría, ¿no? Esa es la grandeza de un equipo multidisciplinar y sobre todo de diferentes edades, que no piensen, pues hay que ver, estás pensando en esto y me estás quitando la ilusión, porque es que es necesario para que esa ilusión se mantenga en el tiempo. Entonces, quizá mi llamada sería para esas personas más jóvenes que no han llegado al retorno, que lo tengan en cuenta. Súper valioso. Importante reflexión. Trabajar multidisciplinariamente desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Súper, súper, súper valioso. Carlos, ¿qué consejo nos darías tú? ¿O qué reflexión nos compartirías? Bueno, yo estaba pensando, mirando los tránsitos, lo que va a venir dentro de un año, un poquito más, porque vamos a tener Neptuno en Piscis, Júpiter en Piscis y Saturno entrará a Piscis, más o menos. Confiar de los miedos, porque acá hay algo que uno a veces no entiende. Neptuno, aunque es la fe, también es el miedo. Y llevamos varios años de manejar zozobra, miedos, incertidumbre. En el área hemos tenido a Neptuno. Bueno, cuando Júpiter y Saturno entran a Piscis, nos van a poner a prueba. A ver ese temple que hemos logrado construir, esa estructura que hemos logrado construir, y la humanidad y los muchachos, como dice Eva, tendrán que aflorar ese miedo y reinventarse. Y Neptuno, Saturno y Júpiter en Piscis nos van a invitar a volver a creer en nosotros. O sea que ahí está el reto. Hay que creer, básicamente. Hay que creer. Bueno, Eva, iniciamos contigo, cerramos contigo. Irene, perdón. Irene. Estaba pensando, iniciamos con Irene y cerramos con Irene. Bueno, yo les diría lo primero que no desesperen, porque claro, hay muchas versiones del retorno de Saturno, muchas cartas distintas. Yo personalmente viví un retorno de Saturno muy fuerte porque, bueno, está en una posición en mi carta bastante fuerte. Está en conjunción al Sol, tiene una cuadratura al regente de mi Sol, que es Júpiter, y aparte yo soy Luna en Capricornio y la tengo en la casa 10. Entonces Saturno fue como, aquí he llegado. Y la verdad es que lo viví muy fuerte. Entonces, desde mi punto de vista de que conozco de primera mano la energía pura de Saturno, lo que les digo es que no se desesperen porque cuando tú estás en el retorno de Saturno y algo no sale, de verdad que es porque es mejor para ti que no salga. Yo sé que eso te desespera, que te sientes fatal y que tú dices, mira, déjame de tonterías y de boberías New Age y todo, de verdad lo entiendo, pero es que es así, es que ese momento de la vida es así, se te cierran un montón de puertas y es que no son para ti, no son para ti esas puertas. La tuya es otra y como tengas un retorno de Saturno fuerte, implica, como he explicado al principio, Saturno es tu destino. Si tú tienes un retorno de Saturno fuerte, es que tú tienes muy marcado un destino. Y Saturno no te va a dejar que tú no cumplas tu destino. Entonces, obviamente, te va a cerrar todos los caminos para que vayas por el tuyo y no te va a dejar más remedio. La otra cosa que les diría es una cosa que yo me decía a mí misma en mi retorno de Saturno, y era para creer en mí y para creer en mi proyecto, yo me decía, mira, lo que estás construyendo va a durar 30 años, lo que estás construyendo va a durar 30 años, va a durar la vida de Saturno, ponte a ello para creer en ello, y realmente es así, porque es lo que ha dicho Carlos, la vida son 30, 30, 30, la fase de en medio, y cuando tú inicias algo, el retorno de Saturno, y te lo tomas en serio, probablemente va a durar hasta que te jubiles.
O sea, va a durar los siguientes 30 años de tu vida. Si es que no, lo heredan otras personas después, que también puede suceder. Entonces yo me repetía eso continuamente. Y luego otra cosa que ha dicho Carlos, que es lo del Satán, que Saturno es el Satán. Claro, cabalísticamente el Satán es usar un conocimiento para el que tú no estás preparado. Y es que de eso va Saturno. Saturno va de conocer, de aprender, de experimentar y de hacer el trabajo duro. Si tú no haces el trabajo duro, quieres hacer trampa, entonces Saturno te va a dar, como se dice aquí en España, no sé si dice allí también, la del tigre, vamos, te va a dejar desfigurado, como hagas aquello que no te toca o como te intentes saltar las normas, ahí sí que la has liado. No es el momento de tu vida para hacer trampas, eso está claro. Pero bueno, si te pones a ello, si de verdad te lo tomas en serio y si de verdad aceptas las normas de cómo funciona este mundo, pues tienes todas las de ganar haciendo algo que de verdad vaya a durar mucho, mucho tiempo. Pero eso es clave, el aceptar las normas de cómo funciona este mundo y el aceptar también otra cosa que yo aprendí en mi retorno a Saturno, es que aprendí mucho, es que podría estar de horas hablando. Otra cosa que yo aprendí allí en mi retorno de Saturno fue que muchas veces, por mucho que te esfuerces en algo, hay un componente que no depende de ti y también tienes que aceptarlo. Hay un porcentaje del resultado que no depende de ti y también hay que aceptarlo. Wow, Irene, excelente, excelente. Me encanta esa última reflexión. Aquello que emprendamos, tengámoslo presente que va a durar mucho tiempo. Tengamos esa mentalidad de que todos estos ejercicios de emprendimiento tenemos que meterle ese trabajo que a veces no es tan agradable, pero precisamente para que sea estructurado y que pueda crecer y mantenerse en el tiempo. Amigos, me encantó, excelentes reflexiones, como siempre, aprendo mucho, aprendo mucho de compartir con ustedes y a quienes nos acompañaron también, muchas gracias. Les recomendamos que nos compartan sus comentarios, sus impresiones, sus observaciones, sus preguntas. Igual, si cualquiera de ustedes resuena con la propuesta que estamos viendo acá, pues tanto Carlos como Rafa, como Irene, pues están a la disposición de consultoría en el tema astrológico y ya tan astrológico con nuestra querida amiga Eva en temas de direccionamiento, estrategias a nivel empresarial, pactos de socios. Me encantó, hasta una próxima oportunidad, una próxima sorpresa tendremos en las próximas semanas, muy atentos y nos vemos, bye bye, feliz día. Bye. Un abrazo a todos y feliz semana. Chao. Chao. Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.